Elizabeth Lindenbracho, que si se incorpora, pues igualmente le daremos la bienvenida, pero entre tanto me gustaría pues cederle el micrófono a la maestra Carmen Olivas para que nos regale su comentario acerca de esta publicación tan interesante, que es un libro pues ilustrado sobre la vida de los hermanos Revueltas, ¿no? Gracias. Adelante, Buenos maestra. días, los saludo desde la ciudad de Chihuahua y me es muy grato ser parte de este festival tan maravilloso, Revueltas, que tiene la vida cultural de Durango, le comentaba aquí al joven, y más que todo estar acompañando a Mariela de la Peña, a quien admiro muchísimo y he aprendido bastante de ella y le he ganado muchísimo afecto. Desprendiéndome un poco del afecto que le tengo a Mariela, pues hoy voy a hablar de Pedacito de Jardín, que es un libro maravilloso. Yo lo conocí, Pedacito de Jardín, lo conocí en los recursos digitales porque creo que se agotó la edición, ¿verdad, Mariela? Está agotada, pero esperamos una pronta reimpresión para adquirir en físico un libro que muy probablemente va a formar parte del acervo literario de las escuelas y de las casas, porque es un libro que tiene muchísimas virtudes. Primeramente, hablar de Pedacito de Jardín es hablar de Mariela de la Peña. Mariela de la Peña es una artista en toda la extensión de la palabra. Es una artista desde la beta plástica, desde la beta gráfica, y es una artista del lado literario. Y es una mujer con una sensibilidad exquisita. Es una mujer con una personalidad interesante y un corazón bondadoso. O sea, no podemos dejar pasar quién está detrás de Pedacito de Jardín. Para mí es un libro muy interesante porque yo vengo de una carrera docente de muchos años y en particular con la niñez. Y pues yo conozco de lo que hay en álbumes ilustrados, porque este libro entra en esa clasificación de álbum ilustrado y específicamente dentro del género del ensayo. Por lo regular, los libros infantiles pues les muestran ese mundo fantasioso que los hace soñar a los niños y que los hace vivir un momento de diversión o de entretenimiento. Pero Pedacito de Jardín no es ese tipo de libro. Pedacito de Jardín va al corazón de los niños y a la mente de los niños, porque un libro ensayo presenta una opinión, nos presenta una información documentada, nos presenta. Y este libro pudiera rayar hasta un poco en el asunto histórico, porque el hecho de que haya estos hermanos Revueltas de un pueblito tan pequeño como Santiago Papasquiaro, de ese nombre precioso que ya desde ahí es literario, que de ahí hayan salido 4 estrellas de talla internacional. O sea, les juro que me pone la piel chinita. O sea, para mí es algo conmovedor. Ahora, regresando a Pedacito Jardín, pues Pedacito de Jardín le hace justicia a los niños trayendo a este nivel, a nivel infantil, la historia de los Revueltas. ¿Quién no ha gozado con el Guapango de Moncayo? ¿Quién no ha gozado con José Revueltas y sus textos también? Y es de Fermín y sus murales, de Rosaura y sus películas de la época de oro nacional, del cine nacional. Es una maravilla, ¿verdad? Entonces, para hablar de Pedacito de Jardín es necesario verlo desde el lado gráfico y desde el lado literario. Yo incursiono también en la pintura y puedo ver muchos elementos de los que hace uso Mariela en la ilustración. Un álbum ilustrado tiene 2 autores por lo regular, es la interpretación del artista plástico y es el trabajo literario del escritor, pero aquí los 2 son una misma persona. Y eso lo hace muy valioso. Mariela hace su trabajo plástico y Mariela pone los textos. Es un trabajo bastante notable. Y Mariela le tiene respeto a los niños en este libro. Mariela respeta porque no presenta una ilustración sosa, simple, porque sea para un niño. No, Mariela mete símbolos. Hay símbolos, hay poesía, hay figuras retóricas, hay metáforas, tanto en la literatura
como ilustraciones. O sea, hay que reconocer que es muy valioso y tiene ese color, esa paleta tan viva de colores que tiene el libro, pues nos remite a nuestra cultura mexicana. Esos rosas, esos verdes, los amarillos vivos, nos habla de nuestro estilo mexicano. Y Mariela usa, les digo, esa simbología en las imágenes que forzosamente tendrá que hacer pensar a los niños, pero muy accesibles para ellos. Mariela confía en la capacidad de los niños para recibir un libro de este tipo, que está no por eso que les digo de la metáfora y todo eso queda muy fuera de las capacidades de los niños, está muy ad hoc a las edades a las que va destinado, pero siempre les digo apelando a que el niño piense un poquito más. Hay algo que me llama mucho la atención en la cuestión literaria, que es cómo abre Pedacito de Jardín, cómo abre rompiendo la cuarta pared, dirigiéndose al lector, ¿sí? Pedacito de Jardín abre con una frase donde el narrador se dirige al lector. Y eso es muy interesante. Y el niño, desde que lea esa frase, se va a aganchar con el texto, con la historia de los Revueltas y con la obra de arte que es Pedacito de Jardín. Entonces eso hay que reconocerle a Mariela, ese buen manejo de las frases y esa entrada tan bien lograda que hace con dirigirse al lector. Y si hacemos una revisión literaria del texto, pues me gusta muchísimo ese manejo de la primera persona que hace del narrador. Toda la historia es contada en primera persona por un miembro de la familia que no nos revela, o sea, hasta en eso tiene su chiste, aunque sea un texto breve, Mariela no nos revela desde un inicio quién está contando la historia. Suponemos que es uno de los Revueltas, pero no nos lo revela de entrada. Entonces el niño ahí está atento para saber quién le está contando la historia. Y hay esa cuestión tan maravillosa que tiene también Pedacito de Jardín, y eso me lo hizo ver Mariela. Ahí sí cito a Mariela. Ella quiere que los niños se den cuenta que el día que ellos establezcan un sueño, no está muy lejos. Ese sueño se puede cultivar justo ahí en su casa, en su espacio, en su pueblo, en su ciudad. No necesita ser una persona de París, ni de Roma, ni de Nueva York. Una persona de Santiago, de Victoria, de Otinapa, puede alcanzar los sueños si ella se lo desea. Esa es la semilla que siembra Mariela a través de ese texto. Se ha apoyado, ha utilizado, le ha hecho justicia a los Revuelta en el terreno infantil. O sea, la literatura infantil le va a agradecer siempre a Mariela que haya escogido a los Revueltas para hacer un trabajo tan maravilloso. Yo me estaba pensando, dije yo, qué padre ese trabajo. Y como yo también incursiono en la literatura infantil, dije, ok, si yo algún día hiciera algo parecido de las personas destacadas de mi estado, pues sí, pensé, pues acá tenemos un David Alfaro Siqueiros, tenemos un Enrique Servín, que lamentablemente perdimos el año pasado, tenemos a una Lucha Villa, y habrá algunos, pero ninguno salió del mismo pueblito, ni de menos de la misma familia. Es algo muy interesante voltear a ver a los Revueltas. Es necesario. Mariela hace ese rescate de estas figuras para ubicarlas en estas nuevas generaciones que van a vivir la era digital y que a lo mejor los intereses ya son bien distintos, pero Mariela, siendo una artista tan joven, porque es muy joven Mariela y con el favor de Dios y su disciplina, su oficio, la van a posicionar en un lugar especial en el arte, en el norte de México y, ¿por qué no?, en México entero. Yo confío en eso. Estaba yo pensando también en los símbolos que usa Mariela en el trabajo de su obra. Ahora que Mariela es muy dada a los símbolos,
arrastra por ahí las imágenes. Luego dirás tú, Mariela, a lo mejor mi percepción es equivocada, pero casi en todas las páginas aparecen el sol y la luna y las estrellas. Y bueno, cada lector y cada persona que vea le va a dar una interpretación diferente y es válido, porque el libro va a ir a acomodarse al corazón de cada lector como el alma lo necesite, como el alma y la mente lo necesiten. Pero yo viendo el sol, la luna y las estrellas, casi en cada página, que le da un toque, aparte de estético, maravilloso, bueno, entonces me fui a una de las frases maravillosas que usa Mariela y donde dice, de Santiago Papasquiaro para el universo. Entonces yo quise creer que por eso aparecen esos elementos del firmamento, porque Mariela lanza esa consigna y invitando a los niños a que en algún momento sueñen, y sus sueños pueden ir más allá de las estrellas, más allá del sol, si así lo desean. Yo me quedé muy complacida, Mariela, con tu libro y te digo, qué maravilla que Durango cuente con esa familia tan notable, que si bien vivieron poco tiempo en Santiago, pero son originarios de ahí, sus raíces son de ahí. Y hablando de raíces, o sea, me encantó, Mariela, el manejo que hace de los símbolos, cómo salen esas manos de la tierra, cómo las raíces se vuelven, agarran, se apropian de un corazón. En ese sentido era cuando decía que hay el manejo de las figuras retóricas dentro de la ilustración como dentro de la prosa literaria, que es breve, pero bien aterrizada, y es muy atinado y bueno, pues, necesario, ¿verdad? Pues si estamos hablando de libros, que el narrador haya sido José. O sea, José no podía ser otro, ¿verdad? Porque José es el escritor de la familia. Entonces Mariela le da la voz a José Revueltas y hace contar la historia de sus hermanos, pero de una manera muy dulce, conociendo al escritor de La Pando. Ahora Mariela dulcifica su voz y habla para los niños. José Revueltas habla para los niños y para los adultos, porque decimos, oh sí, pues es un libro infantil. No, que caray, dentro de cada ser humano habita un niño. Y lo digo yo, ¿verdad? Lo digo a título personal, porque dentro de mí, o sea, yo adoro los libros ilustrados. Y si son obras de arte como este libro, como Pedacito de Jardín, o sea, Mariela me debe ese libro. Mariela me va a hacer el favor de que un día que se impriman nuevos ejemplares, pues me avise y yo estaré bien deseosa de adquirir Pedacito de Jardín, porque como les digo, es un libro que es rico tanto en el área gráfica como en el aspecto literario, y nos hace el manejo del ensayo dentro de la literatura infantil. Es una buena apuesta. Es una buena apuesta. Yo celebro que Mariela haya escogido este tipo de texto para dirigirse a los niños de su estado, porque ahorita creo que es donde se ha movido el libro, en el estado de Durango, pero yo creo que debería, no sé si haya tiempo de que esté reservado los derechos ahí al Instituto de Cultura, pero más adelante Mariela tendrá que ayudarle a Pedacito de Jardín a caminar por terrenos más allá de Durango, porque es un libro que tiene las tablas para acomodarse en cualquier estado, porque los personajes que maneja pues son de talla internacional. Son un orgullo para todo México, no nada más para Durango. Y si los Revueltas son un orgullo, pues Durango debe sentirse orgullosa de Mariela de la Peña por el trabajo que ha hecho con Pedacito de Jardín. Y yo lo tengo en modo
Mariela me lo mandó en PDF y yo lo veo y lo disfruto y navego en los colores, porque es una paleta tan colorida que es muy gozosa para los niños. Es una paleta muy colorida que es llamativa y les digo, para mí me hace recordar los orígenes y ahí hay muchas referencias que nos hacen aterrizar en la riqueza de nuestra cultura mexicana. Eso se nota que Mariela, fue la intención de Mariela, quiero pensarlo, y hay muchos símbolos que caracterizan a los mexicanos y rescata ese asunto de la familia mexicana como un baluarte de donde pueden surgir personas de la envergadura de los Revueltas. Entonces, yo me siento muy complacida por formar parte de esta presentación, estar acompañando a Mariela de la Peña y poner un granito de arena para que Pedacito de Jardín no quede en una primera edición ni en una primera impresión y que ese pedacito de jardín vaya más allá de las fronteras de Durango. Primero para acá, para el norte, a Chihuahua, y luego que se extienda para el mundo. ¿Sí, Mariela? Entonces, pues yo no me queda más que decir. Les digo, me desprendo un poquito del afecto que le tengo a Mariela, pero Pedacito de Jardín se ha ganado a pulso su lugar dentro del acervo literario mexicano. Nada, pues nada más eso, joven. Si hay algo ahorita sí podemos platicar, pero yo creo que a la gente lo que más le va a interesar es escuchar lo que Mariela tenga que decirnos de su proceso creativo, de sus intereses y de sus nuevos proyectos, porque todos vamos a estar atentos de lo que de Mariela de la Peña surja de aquí en adelante, porque por ahí platicamos y me contó de un proyecto que tiene que ver con la sororidad, este término nuevo que hay en estos tiempos de inclusión, que se lucha por la inclusión y el respeto. Y Mariela tiene un proyecto muy ambicioso en el que va a rescatar historias de aquí y de allá. Y va a sacar un proyecto. Yo le auguro a Mariela mucho éxito en el futuro y aparte que así lo deseo, deseo que triunfes, Mariela, tanto en las letras como en la plástica. Un abrazo desde aquí, Mariela, y mis mejores deseos. Claro, muchas gracias, maestra Carmen. Muy halagadoras las palabras y muy merecidas por parte de Mariela también. Desde luego que estamos orgullosos de ella, pues en Durango y en el Instituto de Cultura. Verdaderamente Pedacito de Jardín es un libro que nos gusta mucho y está en nuestra selección editorial, ya que pues nos gusta mucho precisamente el acervo que es dirigido a jóvenes e infantes, ¿no? Entonces, con especial énfasis, tenemos este libro de autoría de Mariela de la Peña, pues en nuestro acervo. Entonces, pues a mí me gustaría ceder la palabra a Mariela de la Peña para que nos platique precisamente un poco sobre ese proceso creativo, en qué punto, en qué epifanía ella descubrió o tuvo la necesidad de hablar de estos hermanos revueltas que desde luego nos han marcado tanto a los duranguenses como a los mexicanos y a la cultura y al arte universales, ¿no? Entonces, pues, le cedemos la palabra a Mariela, autora de Pedacito de Jardín. Muchas gracias, Chamir, y muchas gracias, Carmen, por aceptar la invitación para esta presentación nuevamente en este Festival Revueltas y pues igualmente al Festival Revueltas, y estoy muy feliz por compartir también fecha de una reedición de El Naranjo en Flor, porque este libro de José Ángel Leiva es mi inspiración, o sea, total para, pues sí, o sea, la creación de Pedacito de Jardín. Este libro nace como un proyecto en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. Tenemos una clase que era desarrollar un proyecto y le estuve pensando y bueno, vamos a hacer un libro ilustrado, pero ¿un libro ilustrado de qué o para qué? Y bueno, un libro ilustrado infantil que hable de los hermanos revueltas, y aquí en la parte
explica un poco de que mi primer acercamiento al arte fue gracias a un libro infantil que yo conocí en la primaria, que de hecho ni siquiera fue escrito ni ilustrado por un mexicano, pero hablaba, ni mexicanas, perdón, y hablaba de la vida de Frida Kahlo. Entonces, a mí me conmocionó mucho hasta el punto de que hoy en día aún recuerdo las ilustraciones que yo veía en ese libro y lo estuve buscando y buscando hasta que por fin di con él y lo pude adquirir para tener como ese recuerdo, pues sí, ¿no? Sentimental de lo que fue mi primer acercamiento al arte. Y yo no sabía de la persona de la que estaban hablando era de Frida Kahlo. O sea, el libro hablaba de que pintar y expresarse es una manera de vivir, no es un pasatiempo ni un hobby como muchos no lo hacen ver, de que inscribo a los niños a clases para que pasen el tiempo. No, 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 es una manera de vivir y de expresarnos. Y ya años después me enteré que ese libro hablaba de Frida Kahlo y de la importancia que tiene para México y en la plástica. Entonces, dentro del proyecto decía, ok, muy bien, voy a hablar de los hermanos Revueltas. Entonces yo empecé a documentarme, pero no fue hasta ver esta imagen tan conocida donde vemos a José siendo un niño que me llega la idea de que él sea el narrador de la historia, al pensar de que cómo lo vemos ahí, todo, él está siendo un niño que años después llegó a ser, incluso por sus mismos ideales, estar en la cárcel. ¿Qué pasaba por la mente de ese niño a esa edad? Y precisamente quise darle como este enfoque de como una visión infantil de que ellos ya tenían, porque su familia siempre fue nutrida de arte y de cultura, como lo menciona Pedacito de Jardín, pero realmente es como un extracto de este libro Naranjo en Flor. Y Carmen, esta frase de Santiago al Universo no es mía. Yo la sí. Y el nombre Pedacito de Jardín, pues es esto, ¿no? Todos formamos parte de este jardín inmenso, en este plano terreno, pero nosotros sabemos con qué lo vamos a nutrir, como ellos, ¿no? Fueron nutridos desde temprana edad con arte, poesía, con música, y es preguntarnos a nosotros mismos, no solamente como niños, sino como adultos también, con qué queremos nutrir este pedacito de jardín. O sea, si los nutrimos desde temprana edad con estos valores y este apreciamiento al arte, no sé, vamos a dar grandes resultados y grandes frutos. La primera vez que yo lo imprimí de manera como artesanal independiente, precisamente para cumplir con este propósito de la materia en la escuela, y lo fui a presentar a una primaria. Y era tan sorprendente ver cómo los niños les hacía razonar y pensar de, por eso el Festival Revueltas lleva el nombre de Festival Revueltas, o mi calle se llama Revueltas. O sea, era hacer una apropiación de estos elementos de que conocemos las calles, conocemos sus nombres, pero no sabemos quiénes son los Revueltas. O sea, ni siquiera ya solamente para los niños, es también para los papás que se sientan a leer junto con los niños, de saber de estas grandes personas que nacieron en Durango. Y precisamente es eso, de que si un niño se identifica de que esta persona es de Santiago como yo, es de Durango como yo y tiene las mismas facilidades que yo también puedo llegar a convertirme en gran artista o lo que quieran hacer. Ahí habla de los sueños, ¿no? Pueden llegar a ser científicos, pueden llegar a ser deportistas, lo que sea, pero siempre y cuando ellos se sientan, o sea, la necesidad de sentirse identificado y tomar como motivación e inspiración ciertos modelos. Y en este caso, pues es una familia entera, ¿no? Son 4 hermanos que incursionan en las diferentes ramas del arte. Y no sé qué más decir. Y realmente son grandes modelos, ¿eh? Yo creo que esta edición del Festival Cultural Revueltas, además de ser virtual, como ya lo habrán notado, pues nuestra audiencia que nos sigue también a través de Facebook Live,
pues es con especial énfasis en la figura de los revueltas, ¿no? Y como la directora de nuestro instituto lo mencionaba, bien puede funcionar como un diplomado de los revueltas, ¿no? Así que pues sí mantenernos al tanto de las actividades del Festival Revueltas, que van en este sentido de recuperar las figuras de ellos. Y pues iba a preguntar a Mariela que cuál era de los hermanos Revueltas su favorito, pero es como muy evidente que José Revueltas es su hermano favorito, quizás ahí en la parte de lo literario, ¿no? Y esta potencia que tenía como narrador y como ideólogo, realmente no fue en balde que haya sido una persona tan congruente, de unas ideas tan claras y de convicciones tan firmes, ¿no? Pero este Festival Revueltas también nos ha ayudado a acercarnos a la figura de Fermín Revueltas, sobre el que estamos descubriendo muchos aspectos, muchas facetas. No sé si antes tú habías tenido un acercamiento con la obra de Fermín Revueltas, Mariela. Sí, así es. De hecho, no recuerdo hace cuántos años, como 6, 7, que inauguraron el festival precisamente con una muestra pictórica de Fermín Revueltas. Y yo quedé maravillada con los bocetos de los vitrales y toda la obra que pude apreciar. Y me parece triste también que solamente en esa ocasión yo haya podido ver obra de Fermín Revueltas. La vengo a ver en museos en la Ciudad de México, pero ojalá puedan tener como un acervo ya permanente aquí en Durango de su obra, porque es muy necesario, es muy necesario. Sí, totalmente. Y valdría mucho la pena ver de cerca a Fermín, ¿no? Como a la mano, obra de Fermín Revueltas que tenemos aquí en Durango, tenemos una pintura de Fermín en el Museo del Aguacate. Así que vale mucho la pena que ahora que se relaje toda esta cuestión de la pandemia, que seamos un poquito más libres de nuestro tránsito por la ciudad, pues se den una vuelta por el Museo del Aguacate y además de todo el acervo que hay para ver, vean en especial pues el piano de Silvestre Revueltas que está por ahí, un piano de Silvestre Revueltas y este cuadro que les comento muy específico de una etapa de Fermín Revueltas que fue como muy impresionista, ¿no? Entonces valdrá mucho la pena que se den la vuelta por ahí, ¿no? Entonces, vale mucho la pena, desde luego hay que decirlo, este libro, Pedacito de Jardín, como acercamiento a la figura de estos grandes hermanos Revueltas y sobre todo para darle esa viveza a los colores de estas figuras, ¿no? Que como bien lo mencionas, Mariela, luego andamos por calles, damos direcciones, vemos monumentos y un poco la historia que está detrás de todo eso, de los nombres de las calles, de los monumentos, queda un poquito velada, pero quizá un poco también por este síntoma de los tiempos, ¿no? Que es un poco como saturación de memoria, ¿no? Entonces no hay que permitir eso, que nos ahogue la información, ¿no? Hay que irnos a lo esencial. Y yo propongo y aventuro que los revueltas es una parte esencial de la cultura de nosotros como duranguenses. Y como ¿no? Entonces, es un gran regalo que le haces a los duranguenses y a los mexicanos. Requiere reediciones más. Entonces, pues, si la maestra Carmen quisiera agregar algo, algún comentario. Sí, nada más como anécdota. Yo tengo también una actividad literaria y les quiero comentar que cuando yo escribo, invariablemente suena el guapango de Moncayo a un lado mío. Qué curioso, ¿verdad? Pero sí, yo necesito música que le dé atmósfera cuando estoy haciendo algún trabajo, ya sea de pintura, pero principalmente de literatura, y invariablemente suena el guapango de Moncayo. Es algo que
que exalta el deseo de expresar, el deseo, el gozarse de sentir la vida. Y yo, uno de mis recursos es la música y es a través de Silvestre Revueltas. O sea, no lo estoy acomodando para el festival, es en serio. La música de Silvestre Revueltas junto con la música norteña, pero más que todo el guapango de Moncayo para mí es imprescindible en una atmósfera creativa. Entonces, volver a felicitar a Mariela, desearle lo mejor en futuros proyectos y que Pedacito de Jardín tenga nuevas impresiones para que todos podamos adquirirlo. Nada más, joven. Muchas gracias. Y de nuevo, gracias por incluirme en el... Mil gracias a usted, maestra Carmen. Mil gracias, Mariela de la Peña. Si tienes algún comentario para despedir la transmisión. Pues nuevamente agradecer al festival y que ojalá todos podamos tener como un pedacito de jardín, ¿no? O, bueno, el poder entenderlo, no solo tenerlo físicamente, sino todos recordar como esa parte de dónde venimos y qué es lo que queremos hacer. O sea, podemos tener las raíces en un lado, pero el tamaño de los frutos no es una limitante. Y saber de qué estamos nutriendo este pedacito de jardín y estar siempre investigando y de lo que uno tenga el deseo, la inquietud, no dejarlo atrás, porque para hacer el libro, aparte de Naranjo en Flor, vi documentales, las películas donde sale Rosaura, El Rebozo de Soledad, escuchando todas las obras de Silvestre, y pues la obra de Fermín la tengo muy, muy presente. Es algo que me marcó mucho y de hecho fue al inicio de mi primer semestre de la carrera en artes visuales que eso me motivó mucho, el poder ver su obra, y ojalá podamos tener obra aparte de la del que está en el Museo del Aguacate. Y nada, eso será todo de mi parte y muchísimas gracias al instituto, al festival y sobre todo a Carmen. Muchas gracias. Gracias, Mariela, y claro, ojalá nos veamos pronto todos. Así es. Ojalá que sí. Les mando yo pues un caluroso abrazo. Yo me sumo a este deseo de Mariela de que tengamos obra no solo de Fermín, sino que construyamos un acervo sólido sobre los hermanos Revueltas y estamos trabajando por ello. Entonces, pues sin más, muchas gracias por haberse conectado a esta presentación. Yo creo que ha sido nuestro pedacito de jardín del día, esta horita que estuvimos con ustedes, presentándoles este libro que nos congratula mucho pues, en presentarles nuevamente, ¿no? Esto ha sido una actividad más del Festival Cultural Revueltas 2020 y les agradecemos mucho el favor de su atención. Gracias. Despedimos la transmisión. Listo, ya se terminó la transmisión en Facebook. Gracias. Gracias, gracias. Mariela. Adiós, imagínate si no hubiera podido, Mariela, que hubiéramos hecho. ¡Uy, qué vergüenza! ¿Qué hubiéramos hecho? Estaba nerviosísima cuando me hablaste. Estaba hecha pelotas. No, dije, espérame. Gracias. Dije, no, quedó todo muy bien. Sí, yo invoqué todos los espíritus digitales para que pudiera hacerse al espíritu de Silvestre. Sí, el espíritu de Silvestre. Es como las impresoras que cuando más nos estresamos menos quieren imprimir. Menos jalan, es la tecnología. Sí. Y lo que no estaba tu maestra, yo creí que ya estaba acompañada. No, quién sabe, no sé qué habrá pasado, también problemas tecnológicos seguramente. Sí, pues a mí se me congeló mi computadora y se murió un rato, por eso desaparecí un momento. Desaparecí un momento y qué bueno si no lo notaron. Pero ya me tuve que volver a conectar. Sí, lo extrañé. Me conecté desde el celular. ¿Quién sabe si se habrá apagado la señal? Yo sigo como si esto estuviera bien. Ya si quedó bien y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, no, gracias a Dios. Parece que se quedó muy bonito, Mariela. Es que sí, muchas gracias, Carmen.
Grande, grande. Y te agradezco Gracias. mucho, Mariela, aquí fuera de pantalla, ya que hayas pensado en mí, no sabes cómo te lo agradezco. Te lo agradezco porque la literatura infantil tiene un lugar especial en mi corazón, entonces ser parte de la presentación de un libro de literatura infantil me complace mucho, lo celebro. Muchas gracias, Carmen. Ojalá, Sí, ojalá que pronto sí, todavía tengamos. me acuerdo cuando te platiqué el año pasado del libro y ahora estamos aquí, mira, presentándolo. Oye, justo al año, Mariela, justo Es hace un un año. año, sí, ¿Cuándo fuimos a Otinapa? ¿Cuándo fue? ¿Qué como fecha? los primeros 4 de noviembre, no me acuerdo. De noviembre, Sí, sí, de en noviembre. noviembre. Sí, fueron los primeros de noviembre, sí, es cierto. No me digas que No, tú viniste al campamento, Carmen. ajá, yo estaba ahí entre los jovenzuelos. Ah, excelente, qué bien. Y ahí me anduve codeando con los de pelo negro. Ah, No, yo me Fabuloso. comporto como con el que me junte. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y bailamos Justo aquí. Oye, pues Sí, eres bailamos. más juvenil yo creo que eres más juvenil que muchos de nosotros, ¿eh? Yo soy No, o sea, qué no sé, bueno. yo tengo como unos 80, 90 años, siento. Pero qué padre, qué bueno que pudiste venir acá a Durango y que Sí, te haya gustado el campamento. me encantó. Por eso, Es un por eso proyecto muy, muy bonito. sí, por eso Sí, mencioné a Otinapa. Por eso lo mencioné. sí. Sí, ya les di un espacio a los de Otinapa en la presentación. Sí, nosotros fuimos a lo de la novela y fue muy rico, fue muy valioso. Yo aprendí muchísimo. Este año no quise ser tan gandalla, dije, no, pues si ya le robé el oxígeno el año pasado, este año no, este año no. Y aparte que me quedo complacida con la experiencia, yo aprendí bastante, adquirí amistades valiosas como la de Mariela, y de otras compañeras que nos mantenemos en línea y bien contentos, bien padre. Ojalá que alguno de los chicos se hayan conectado o que vean más tarde el video. Sí, Con se el me favor hace de que Dios. han estado en el grupo, pero no he visto sus mensajes, yo creo. Yo Sí. no, pues aquí yo quería ver, no se ve, se ve cuando está directo en Facebook los comentarios, ahí los veremos después, ¿verdad? Sí, Sí, a ver si hay algo, a ver si se reportaron Eddie, Edgar, Néstor, Pepe, a ver, ojalá que les haya gustado, pero es que daba para hablar muy bonito del libro, Mariela, no era difícil, gracias. fue muy grato, ojalá no haya metido mucho la pata, o sí, No. muchas barbaridades. Sí, no, estuvo muy padre, te agradezco, Mariela. Gracias. Traía el nerviecillo, dije, hijo, a ver si no quedó muy rabona, No, estuvo muy bien. Qué bueno, Estuvo muy padre. ¿sí te gustó? Sí. El otro día, Sí, Mariela, que sí. tuve la presentación, se me olvidó decirle a la chica que no me fuera a meter en problemas en cámara, y no le dije, y si me metió, me preguntó, si te ¿Y dije, Mariela, mañana es la presentación? mañana a las 4, Mariela, qué vergüenza. A ver qué dice. A las 4 ¿De la Feria del Libro? De A Chihuahua. 5 de aquí. 5 de Durango. Sí, a ver qué te parece. Ya me darás tus comentarios. ¿Sale? Nos conectamos mañana también a verte. Ay, sí. Pues me dio mucho gusto. ¿Cómo se llama el jovencito que está acá? ¿Cómo se llama? Chamir Nasser, a tus órdenes, Carmen. Ay, qué bonito nombre. Ok, Gracias. entonces me despido también de Mariela y de Chamir y nos estamos viendo y comunicando. Ojalá Claro que que en sí, tiempos Carmen. venideros sea presencial, Mariela. Sí, ojalá pronto. Ándele, pues, un beso a los dos. Igual, Carmen, muchas gracias. Por nada, a ti, gracias a ti. Bye. Bye. Gracias, Carmen. También ya me desconecto. Gracias, Chamira, y Muy ahí bien. andamos al pendiente. ¿Listo, Mariela? Muchas gracias. Sí. Ándale, ahí Muy te mando bien. WhatsAppito. Sí, ahí Sale. andamos. Gracias, Mariela. Bye. Ándale, bye bye. Gracias, Jorge. Chamir, estamos Cerramos. pendientes. Sale. Órale, nos vemos.